Buenas tardes, les agradezco su atención, este grupo maravilloso del delito. Es un placer tenerlos aquí. Gracias, Sergio, por la compañía, doctor Álvarez, que ha sido parte de este campo de toda una aventura y de la construcción de lo que han sido varios planes de estudio. Y la maestra Paula también como parte de nuestro equipo de profesores. Muchas gracias a todos. Hoy estratégicamente fue pensado 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, para darle la bienvenida a la séptima generación. Nos da mucho gusto recibirlas y para mí es doblemente el gusto porque es pensando en y para los alumnos. Las generaciones, 6 generaciones, 6 personas egresadas muy exitosas que hoy nos acompañan, de inmediato aceptaron la invitación para platicar con ustedes su experiencia, su formación y dónde andan ahora, lo cual me parece que les va a enriquecer mucho. Ojalá se puedan vincular con ellas y van a ver cuántas cosas vamos a aprender. Hoy yo estoy a la mitad de la experiencia de todas ellas, entonces estoy muy segura que nos vamos a ver enriquecidos todos. Y para todos los demás, vamos a hablar un poquitito de la especialización. Yo nada más me voy a robar 6 minutos, lo puse por escrito, porque todo lo demás es por parte de las egresadas. Darles un poquito de contexto. La especialización en comunicación, criminología y poder parte, en términos de su paradigma, parte de la conceptualización de que el individuo se construye como un ser social a partir de su relación e interacción con los sistemas sociales. Es a partir de la comprensión e interacción de estas relaciones que se analizan los valores, creencias, normas sociales, normas legales, actitudes, representaciones sociales y el pensamiento social en la vida cotidiana. La trayectoria en psicología criminológica se planteó más o menos desde el 2005, antes incluso de la guerra contra el narcotráfico, como un área emergente. Es en el 2009, junto con otras especializaciones, que el Consejo Universitario la aprueba y es hasta el 2012 que abre sus puertas a la primera generación. Esta propuesta buscó reorientar la práctica tradicional de la psicología dentro del campo criminológico al reconocer que el delito era una construcción social, más que la imperfección del individuo o de su personalidad, para dar paso a un análisis integral donde la interacción, la organización y la sociedad contribuyen de manera significativa para explicar el comportamiento del individuo. Hoy sabemos que la propuesta que hicimos hace más de una década fue acertada y hoy es congruente con los planteamientos de organismos internacionales que promueven el enfoque psicosocial en cualquier nivel de intervención psicológica. En este gran reto, cada una de las generaciones tuvo grandes aportaciones que fueron enriqueciendo, adecuando y renovando una y otra vez este campo. ¿Cómo no recordar a esa primera generación que ya venía con un gran impulso, con grandes propuestas e iniciativas, dándonos un gran empujón que, entre otras cosas, nos llevó a un evento que llamamos el pasado, presente y futuro de la criminología, teniendo como invitados a los pioneros en el campo, doctor Rodríguez Manzanera, criminología, doctora Lima Malvido, en victimología, y el doctor Miguel Óscar Aguilar en las periciales, con quienes esta generación, por cierto, pudieron también interactuar con ponencias. La segunda generación, probablemente la más numerosa, se enfrentaron, pues, un escenario importante fue la Procuraduría, que a la letra escribía de esas primeras posturas acerca de la prevención del delito. Sin embargo, sus prácticas fueron un tanto limitadas, no por el escenario, sino por la indefinición de los programas. Asistieron, entre otros lugares, a las escuelas de Tepito.
La tercera generación, probablemente la más pequeña, pero no por eso con menos alumnos talentosos. Generó importantes reflexiones y trabajos novedosos en la comunidad para adolescentes de San Fernando. Ya para la tercera y cuarta generación pudimos identificar que ya la especialización ya se veía dentro de los procesos psicosociales y los aspirantes tenían muy claro o ya venían con una trayectoria desde el campo de la psicología social. La quinta y la sexta generación se orientó mucho más al abordaje de la violación de los derechos humanos, haciendo prácticas en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, entre otros escenarios. Algunos trabajaron ahí el protocolo de Estambul. Así, muy brevemente, han pasado 6 generaciones que por mucho nos han permitido ir mejorando nuestros programas. En ninguna de estas generaciones, todas, tomaron actividades extracurriculares vinculadas al nuevo sistema penal adversarial. Algunos, con Norma Neri, que en ese momento trabajaba capacitando peritos en la PGR, y otros con el maestro Roberto Contreras, al que se le invitó después de haber ganado el primer lugar en un concurso de litigio. Hoy es un gran día porque los alumnos nos seguirán enriqueciendo con las experiencias que en breve estaremos conociendo y reconociendo, y que seguramente dejarán claro a los asistentes que los escenarios dentro de este campo son de lo más diversos. No me queda más que reiterar a la séptima generación, esto es una bienvenida para ustedes, que ojalá puedan aprovechar mucho la experiencia, que en breve, muy breve tiempo, lo lamento, me encantaría darles mucho más, pero el tiempo también es corto, el que van a estar cada una de ustedes brindando esas experiencias y ojalá puedan mantener el vínculo con ellas, ¿no? Muy bien, vamos a empezar por orden, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta generación. Hablarán las imágenes por ustedes para no ocupar más espacio y les pido que empiece entonces nuestra querida Xochitl, que ha sido una estrella en muchos sentidos, que empiece como primera generación. Adelante, te paso el... Hola, buenos días a todas y a todos. Nuevamente agradecer la invitación de la doctora para venir a compartir un poco de, pues yo diría como de la construcción colectiva que nos tocó a la primera generación. Yo creo que fue como un intercambio de qué esperábamos de esta especialización, hacia dónde nos veíamos, pero también qué esperábamos en términos de la disciplina que implica la psicología, ¿no? Y de qué manera íbamos a deconstruir un poco cómo se nos veía en el campo laboral desde fuera. Yo atendiendo a las indicaciones, según yo, es como explicar un poco como la trayectoria que hemos tenido después de la especialización y quisiera partir en 2 puntos. Mi formación después de la especialización fue auténticamente en organizaciones civiles. He tenido la oportunidad de trabajar como en 11 desde que salí y eso quisiera compartirles. Y actualmente tengo como un choque porque acabo de entrar a la administración pública, al Instituto Mexicano de la Juventud, que es la instancia a nivel federal que se encarga de transversalizar la política de juventud, y también les quisiera compartir como un poco desde la especialización cómo podríamos incidir en este campo. Quisiera partir como de dos temas muy importantes, que es la participación política de las mujeres jóvenes y la otra, la defensa y promoción de los grupos de atención prioritaria, que creo que fueron como 2 entes muy importantes en lo que pasó después de que egresé de la especialización. Primero sería como tocar el punto de que el campo de las relaciones civiles es muy poco explorado en la formación que tenemos aquí y desde fuera. Me parece que se deja mucho de lado la parte en cómo las personas, los psicólogos, pero en específico los que tenemos una formación en psicología criminológica, podemos incidir en la política pública, específicamente en la prevención de la violencia. Tuve la oportunidad de implementar el modelo de prevención social contra la violencia y la delincuencia, que fue un modelo que se creó en 2014, después de la guerra contra el narcotráfico, y me parece que es una oportunidad esencial porque se construye a partir de la Secretaría de Seguridad Pública, de prevención de la violencia, pero se dejaba de lado mucho la intervención comunitaria en comunidades de alto índice delictivo. Y ahí es donde entramos nosotros, o por lo menos me tocó estar en esos espacios, buscando un poco cómo
¿cómo le hacíamos para entender el contexto social donde se desarrollaban distintos tipos de delitos, pero también las personas que los cometían y las personas que eran víctimas? Que me parece que es algo esencial y que se perdió mucho en el programa. Este programa desapareció este sexenio, evidentemente porque fue un programa utilizado para cuotas políticas y porque no tuvo ninguna incidencia en su evaluación, que también es esencial. Me parece que los psicólogos también tenemos un largo campo en la evaluación de las políticas públicas. Después de esto vino mi participación en la construcción de la Ley de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México. No teníamos una ley actualizada y en el 2015 hicimos meses de trabajo, organizaciones civiles de toda la Ciudad de México para construir esta ley. ¿A qué nos ateníamos? A que también era una ley que criminalizaba mucho a las personas jóvenes, que no los veíamos como sujetos de derechos, sino que más bien los veíamos como personas que seguramente iban a consumir algún tipo de sustancia, que seguramente iban a cometer algún tipo de delito, y no nos atendíamos mucho más a que eran personas que necesitaban tener un trabajo digno, disminuir un poco el rezago educativo y buscar, digamos, que fuentes de empleo que fueran como de esas personas, o sea, como que fueran autosustentables. Eso fue lo que le pasó con la Ley de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México. Fue un proceso más o menos como de 1 año y medio, y también ahí me di cuenta que tampoco hay mucha participación de los psicólogos y las psicólogas en la construcción de leyes, ni siquiera para las personas jóvenes. Después vino la Constitución de la Ciudad de México, que también es un proceso que fue hace un par de años, y ahí teníamos, seguramente escuchando a los constituyentes, que tenían que participar también en la construcción de capítulos que tuvieran que ver con las personas jóvenes. Aquí me tocó hacer una propuesta de por qué tendría que haber consejos de personas jóvenes en todas las delegaciones, en ese entonces delegaciones ahora alcaldías, y evidentemente tampoco existían personas que tuvieran que ver en el ámbito de la salud mental, que estuvieran trabajando con los constituyentes. Lo que nos tocó fue como convencer por qué era importante la participación de las personas jóvenes, mucho más de las mujeres jóvenes, y por qué era importante que también pusiéramos a la salud mental a la cabeza, no solamente desde un ámbito psiquiátrico, sino también desde un ámbito comunitario. Eso fue lo que sucedió en la Constitución de la Ciudad de México. Y después de esto vino el proceso de la Ley General de las Personas Jóvenes. En nuestro país no tenemos una ley general para las personas jóvenes. A lo más que llegamos es a tener leyes estatales en todos los estados del país, pero tampoco tenemos un marco jurídico que avale nuestros derechos. Tampoco hemos ratificado la Convención de los Derechos de las Personas Jóvenes, que es un ente, un marco jurídico a nivel mundial que es importante y que nuestro país tampoco ha ratificado, específicamente por 2 cosas, por la objeción de conciencia y por los derechos sexuales y reproductivos. Entonces ahí también tuvimos una disputa en de qué manera podíamos, desde el ámbito de la psicología, convencer un poco a los tomadores de decisiones, específicamente a diputados y senadores, de por qué era importante que se ratificara esta convención, que por cierto, supuestamente en ese sexenio en marzo se ratificará, y por qué era importante tener una ley general. La ley general llevamos más o menos como 6 legislaturas y no ha pasado. ¿Por qué no se logran poner de acuerdo de por qué sería importante que los derechos sexuales y reproductivos fueran un ente rector para todas las personas jóvenes? Entonces, en la ley de general, mi participación fue básicamente en los artículos que tenían que ver con la participación política de las personas jóvenes. Y después de esto, otro mecanismo de participación del que pude estar fue un consejo ciudadano a nivel nacional. El Instituto Mexicano de la Juventud tiene un consejo de personas jóvenes de todo el país, que hace básicamente evaluar lo que está haciendo esta instancia gubernamental, evaluar si no son políticas que criminalizan a las personas jóvenes, evaluar si son políticas que usan presupuesto para algo que no deberían. Y este consejo básicamente es especial, digamos, porque solamente hay como 21 en todo el mundo, porque son consejos que que evalúan mucho el perfil de las personas. Se enfocan mucho en que sean personas que estén en partidos políticos, organizaciones civiles o sean académicos. Lo importante de todo esto es que a partir de este consejo se logró impulsar que esta legislatura, un ente principal así para las personas jóvenes, fuera la Ley de las Personas Jóvenes, que ahora sí pasará en esta legislatura. La ratificación de la convención. Se hizo un exhorto que se le mandó al director de este instituto para que lo mandara a presidencia y se tomara en cuenta que se tenía que ratificar la convención.
Y pues además de que este consejo también estaba un poco cooptado por temas políticos, se logró que fuera mucho más académico y mucho más comunitario y que tuviera acercamiento con las personas jóvenes de todo el país. Que no solamente 20 personas nos sentáramos a discutir un poco la política pública en materia de juventud, sino que saliéramos a hacer asambleas y a hacer diálogos con los jóvenes de diferentes comunidades y entender que los contextos de la política pública de juventud tienen que ser focalizados. No podemos hacer una política la zona sur para Chiapas, en donde los jóvenes ganan 1,500 pesos al mes para poder mantener una familia de 6, a hacer una política pública en Juárez, donde los desplazamientos terminaron totalmente con todas las fuentes de empleo que había para las personas jóvenes, a una política pública en la Ciudad de México, donde la criminalización es como el ente que siempre está girando en torno a los jóvenes. Entonces, este consejo me permitió acercarme a la construcción de lo que ahora nos toca desde el Instituto Mexicano de la Juventud, que es el Programa Nacional de Juventud. Como saben, tenemos un programa a nivel federal que va a marcar cómo vamos a participar en todo el sexenio, en la política que se haga en todas las secretarías. El instituto tiene la capacidad de hacer un programa que específicamente se enfoque a la política que va para las personas jóvenes. ¿Qué vamos a hacer? Básicamente nos vamos a enfocar en repensar qué es la perspectiva de juventud, que es un término que se utiliza mucho en todas partes, pero que no terminamos de entender. Queremos repensar este término pensando mucho en que las personas jóvenes sean sujetas de derechos y que tengan agencia de cambio, que tiene que ver un poco con lo que haríamos en intervenciones comunitarias. Dejar de pensar que los jóvenes necesitamos que nos arropen y pensarlos mucho más como agentes de cambio de distintas comunidades. Esa es la tarea que tengo actualmente en el Instituto Mexicano de la Juventud, que es la construcción del programa nacional, pero también la construcción de cómo estas políticas públicas se pueden materializar en centros comunitarios que están en todo el país, son como 300, y que van a girar en torno a 3 temas. Alfabetización digital. Hemos visto que las personas jóvenes, aunque suena que hemos subido mucho en el acercamiento a la tecnología, en el sureste aún hay personas jóvenes que ni siquiera tienen acceso a una computadora o saben utilizar una computadora. La otra es la formación. Queremos que las personas jóvenes terminen de conocer sus derechos, aunque no tengamos un marco jurídico en nuestro país. Y el tercer tema es la incidencia política de las personas jóvenes, pensado no desde partidos políticos, sino mucho más desde líderes comunitarios. Queremos que estos 3 temas sean como el eje rector de todo el país para que los jóvenes cambien su visión de lo que estaba pasando en nuestro país en cuanto a desplazamientos, en cuanto a que eran víctimas del narcotráfico, en que no había empleos formales para las personas jóvenes y por eso tenían que buscar otras alternativas y también buscamos que se baje evidentemente el índice delictivo de las personas jóvenes. Esa es como la tarea que tenemos en la administración pública para este sexenio. Y estoy pensando que otra cosa les quería contar y creo que ya. Bueno, ya para cerrar, pues quería como enfatizar mucho en que cuando llegamos a la primera generación en realidad no sabíamos mucho como qué esperar. O sea, teníamos como un poco de idea de que seguramente íbamos a aprender a hacer peritajes y seguramente íbamos a terminar trabajando en la administración pública y seguramente íbamos a terminar haciendo prevención de la violencia, pero la verdad es que nuestro campo de acción era mucho mayor a como lo habíamos imaginado. Terminamos haciendo atención a víctimas, incidencia política, terminamos construyendo políticas públicas en materia de juventud y terminamos incidiendo en la construcción de leyes que ahorita están rigiéndose en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que no hay mayor oportunidad que atreverse a estar en campos distintos a como nos los han pintado, a cómo se emplea la psicología en general. Específicamente, la psicología criminológica tiene la oportunidad de que le demos a conocer a las demás personas en qué podemos incidir. Gracias. Bueno, buenas tardes. Para empezar, pues pusieron mal mi nombrecito. Es Edna Mayra. Entonces, bueno, es que no lo podía dejar pasar. Bueno, primero, pues déjenme comentarles que más o menos igual que la primera generación, casi igual que la primera generación, la segunda fue así como que no sabíamos a qué íbamos y en especial, un día yo me vi entrando a una especialidad más motivada por saber qué podía ofrecer, porque yo iba muy con la idea de que la psicología iba encaminada a los peritajes, al estudio del delincuente y esas cosas, ¿no? Y entonces me movió mucho saber por qué la psicología criminológica estaba enmarcada en una psicología social. Y eso fue lo que principalmente me motivó a ir a ver qué era lo que podía ofrecer el campo de la psicología social. Entonces,
en mi afán de entender más sobre la psicología, me topé con que el derecho es un instrumento de poder. Entonces me dio muchísima curiosidad y empecé a leer sobre los medios de control social, sobre cómo se criminalizan ciertos procesos sociales, como por ejemplo las manifestaciones o movimientos como fueron las autodefensas en Michoacán. Entonces, referente a esto, en mis prácticas profesionales tuve dos, una que ya la comentó la profesora Mari Carmen, pero la primera que tuve fue en el reclusorio Varonil Oriente, en donde mi trabajo consistía en evaluar al posible delincuente y determinar su peligrosidad. Pero la verdad no había nada para evaluar la peligrosidad. Y si les soy sincera, la verdad es que todo estaba construido de tal forma que la persona que llegaba ahí no había manera de que fuera evaluado de forma positiva. O sea, a fuerzas tenía que ser de forma negativa. Y entonces, aunque a mí me sorprendió, la verdad es que las personas que llegaban a mí eran personas que admitían de entrada que sí eran ladrones, ¿no? Yo robo, y robo en el transporte, y me comentaban cómo robaban. Y también me decían, yo robo a casa habitación y yo sé violar chapas, ¿no? Y hasta carros. Entonces me comentaban, la verdad es que fueron bien honestos la mayoría de ellos respecto a lo que hacían. Y curiosamente. Y entonces un día me topé con una situación ética muy fuerte, porque un día entrevisté a una persona que había sido encarcelado por defender los derechos de su pueblo, en Santa Fe, por evitar la privatización de una laguna que utilizarían para garantizar el agua de los fraccionamientos de lujo que habían construido, dejando al pueblo en el que vivían sin agua. El hombre con leves moretones en el rostro y con el poco español que hablaba, porque la verdad es que su idioma predominante era el indígena, como pudo me contó la represión de la que fue partícipe, la verdad. Me comentó que por salvar a sus hijos lo agarraron los policías y pues lo metieron al reclusorio, y después de 3 semanas de estar recluido no sabía ni siquiera de qué lo estaban acusando, no había una acusación formal en su contra. Entonces llegó a la oficina de los criminólogos para que nosotros evaluáramos la peligrosidad de esta persona, y es ahí cuando me empecé a preguntar, ¿de qué es peligroso? ¿No? Esta persona, si estaba defendiendo sus derechos. Entonces, pues la verdad, yo le entregué el reporte a la persona que me estaba supervisando y le dije que no lo podía hacer, que ni siquiera había una denuncia formal contra él. Entonces, pues ya fue una situación en la que pues yo decliné el hacer esa evaluación, y pues mi supervisor fue el que se hizo responsable de ello. Pero la verdad, esta situación me dejó muy marcada, porque después, cuando se vinieron los enfrentamientos o los levantamientos de las autodefensas, sucedieron muchas situaciones similares, donde grupos que se levantaban por defender a sus pueblos, a sus comunidades, eran encerrados en las cárceles, precisamente por evidenciar una situación en donde el gobierno estaba actuando de forma ilegal o omitiendo su actuación. Entonces, en otra de mis prácticas profesionales, fue precisamente en ir a implementar talleres dentro de lo que fue la PGR, en la prevención del delito. Y ahí, con mucha tristeza, me di cuenta de que muchas de estas escuelas, los jóvenes tenían una idea que relacioné mucho con una película que no sé si la hayan podido ver, que es la de Un Mundo Maravilloso, en donde dicen que más vale vivir un día como ricos que una vida de pobres. Y la verdad es que cuando me acercaba a estos chicos, traían muy presente la idea de que preferían vivir rápido y fugaz que vivir largo y pobre. Entonces, pues, es ahí donde me di cuenta de que la juventud necesita de nosotros, necesita de los psicólogos criminológicos que sabemos de estas cosas para poder incidir en esos momentos y visibilizar todas estas cuestiones o ideas que están enfrentando o que se están arraigando en nuestros jóvenes. Entonces, una vez, la verdad, que terminé las prácticas profesionales, me di cuenta de que ya se me venía encima la tesis. Y pues, ¿qué les puedo contar de la tesis, chicos? Fue una situación muy difícil porque quería estudiar todo.
Entonces quería estudiar los desplazamientos forzados, el nacimiento de las autodefensas, los fenómenos de migración, los ciberdelitos, los magnicidios y todas esas cosas. Y pues la verdad es que terminé escogiendo estudiar el enriquecimiento ilícito y no sabía en qué me estaba metiendo porque era un terreno virgen prácticamente para la psicología. No había casi nada que se trataran de explicar desde el punto de vista psicológico el por qué una persona decidía enriquecerse aún teniendo los medios suficientes para vivir dignamente, ¿no? Sin necesidad. Entonces, pues motivada por esa pregunta, decidí aventarme a entender qué era lo que había sucedido. Y pues en el trayecto me encontré con situaciones de desaparición de información. Consultaba libros, incluso aquí en la biblioteca, que jamás encontré. Entonces los buscaba, los títulos, y no había ni siquiera modo de descargarlos. O sea, fue una búsqueda de información, yo creo que épica, porque me metí en todas las librerías que pude, en todos los lugares de bazares, y ahí pude encontrar algunos cachos de información que me pudieran ayudar a realizar la tesis. Y aparte, cuando yo le solicitaba información al organismo de transparencia, no me mandaba bien los datos. Les voy a decir por qué. Y ahí es cuando me puse medio paranoica, porque dije, oh no, hay una mafia del poder que no me deja investigar. Porque curiosamente decidí abordar un caso muy espinoso para la política mexicana, que fue el caso de Raúl Salinas de Gortari. Entonces, pues como sabrán, no encontré casi información de nada, y lo que hizo Transparencia fue enviarme un documento prácticamente censurado. Entonces, pues fue muy difícil acceder a información, y también me vi en una encrucijada legal, porque el delito de enriquecimiento ilícito tiene pro y tiene en contras, y hay muchísimas controversias constitucionales alrededor de ese ilícito. Entonces, gracias a que tuve como asesora externa a la profesora, a la doctora Muna Dora Bushahin. En ese tiempo era la directora de auditoría forense de la Auditoría Superior de la Federación. Y cuando yo no entendía algo, yo nada más la veía cerrar los ojos, y yo dije, está contando hasta 10, ¿no? Y sí, claro. Y con mucha paciencia, la verdad, me estaba explicando qué era lo que sucedía. Entonces, pues la verdad sí fue como que muy, muy importante su participación para entender cómo era este delito y cómo se aplicaba y para qué lo usaban. Y básicamente me di cuenta al final de toda la tesis fue que el enriquecimiento ilícito se encuentra estrechamente vinculado con el poder, con una estrecha forma de pensar de que el poder les da todo y les da el beneficio de todo y pueden tener todo lo que quieren siempre, y que incluso los órganos que se supone que son autónomos, como son la Procuraduría y las imparticiones de justicia, se encargan de solapar e incluso utilizan este delito que tiene muchos pros y contras para que estas personas salgan libres y que jamás realmente se haga una investigación en forma. Entonces, pues realmente aquellos que entran en la cárcel nos dimos cuenta de que es como una especie de chivo expiatorio social. Es para que cargue con todo el resentimiento, lo meten en la cárcel, y la verdad es que es esa persona que entra a la cárcel es el que le tocó perder en el juego del poder. Entonces, la verdad es que esta investigación me ayudó mucho a entender casos como el de Odebrecht, el de Fobaproa, el de Oceanografía y muchos otros, como también el de la estafa maestra. Entonces, la verdad es que también en el ámbito profesional, ya una vez saliendo de la escuela, he participado en peritajes de forma individual. He ayudado también a algunos compañeros y a algunos otros que me han invitado a formar parte de esta creación de peritajes para poder ayudar a estas personas a evaluar el daño moral, a lo que ha sido la custodia de los hijos, las demandas por negligencia médica, ¿no? Entonces yo sé que en esta especialidad ustedes van a desarrollar una mirada amplia que les va a dar los elementos suficientes, que si se dedican a este ámbito de los peritajes, la verdad es que van a poder hacer una evaluación contundente, y que espero realmente que puedan estar con algún abogado que entienda que el psicólogo y el abogado son un equipo y que tienen que ir juntos para poder sacar un caso adelante. Entonces, pues, espero que eso les ayude, que tengan la fortuna de encontrarse a alguien
que esté dispuesto a escuchar qué es lo que nosotros hacemos. Y pues ya, nada más te robo tantito tiempo para decirles, bueno, comentarles, actualmente estoy laborando en el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y estamos elaborando un nuevo protocolo para el Hospital de las Emociones. Ya no se va a llamar así, va a ser toda una reformulación y el punto es que nosotros estamos tratando de incorporar todo lo que va a ser la reinserción de jóvenes en conflicto con la ley. Entonces esperamos que dentro de un año poder regresar y traer una oferta para todos ustedes, los chicos que salen egresados de esta especialidad, para que puedan ingresar con nosotros en todo esto que va a ser toda una travesía de reinserción social para los jóvenes en conflicto con la ley. Entonces espero que esto les ayude a todos. Pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí otra vez en la facultad. Bueno, pues yo lo hice un poco más anecdótico, aquí mi speech. Entonces voy a empezar a contarles como un poco antes de entrar a la especialidad. Bueno, entonces como ustedes saben, mi nombre es Angélica. Yo soy psicóloga ya desde hace 6 años. Yo estudié la licenciatura en Yucatán. Y ya desde el tercer año de la carrera me empecé a relacionar con el área jurídica forense y empecé a trabajar en temas de peritajes, de evaluación, de programas para prevención de violencia, y me llamaba mucho la atención y además me consideraba buena en lo que hacía. Sin embargo, pasó el tiempo y para mí los peritajes y la evaluación psicológica forense ya fue muy limitada, ¿no? En términos de entender la violencia como un fenómeno social. Entonces, pues vi, ¿qué más puedo hacer, ¿no? Para ampliar este conocimiento y tener otra perspectiva, y me encontré con la especialización que ofrecían aquí en la UNAM. Entonces, dejé mi zona de confort en Yucatán y decidí venir a vivir aquí y estudiar la especialidad. Y pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que al llegar aquí me di cuenta de que no sabía absolutamente nada. Entonces, sí fue como un shock un poco, sí cognitivo, pero también emocional. Y entonces me enfrenté como a nuevas formas de pensar el conocimiento, nuevas formas de acercar a la criminología pues a los estudiantes a través de esta especialización. Encontré aquí formación de calidad orientada principalmente al pensamiento crítico, al análisis profundo, más allá de elaborar perfiles de personalidad y diagnósticos. Aprendí formas de hacer mi trabajo, pero más allá de lo técnico. Aprendí formas de abordar los fenómenos sociales, a analizar y a llevar la teoría a la práctica. Digo, me siguen gustando las series de homicidas seriales, pero ahora las veo de diferente forma. En las prácticas, creo que es algo que ustedes pueden aprovechar muchísimo, que la doctora Mari Carmen, Germán y todos los que han estado involucrados siempre nos han metido un poco así al ruedo, así de, pues, vayan, ¿no? Y tú, ¿qué hago? Bueno, entonces yo hice mis prácticas en San Fernando, como lo decía Mari Carmen hace un rato, en la comunidad de tratamiento para adolescentes en conflicto con la ley. Y cuando yo llegué ahí, pues uno trae como prejuicios y preconcepciones tanto de la carrera como de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, cuando yo llegué ahí me di cuenta de la necesidad profunda que no solo tienen estos jóvenes, sino la sociedad en general, como responsables de lo que a ellos les sucede. Y empecé a dejar de pensar de manera individual, como es un sujeto que tiene cierta personalidad, cierto perfil, ciertas características y por eso delinque, para pasar a un análisis profundo y a un análisis sistémico de qué es lo que pasa con estos chicos. Algo que a mí me llamó mucho la atención en ese lugar fue de que las prácticas que se llevan a cabo en los cerezos para adultos son llevadas y realizadas también en el sistema de adolescentes. Después de la reforma a nivel constitucional, cuando nos dicen que hay que tener a adolescentes y adultos en lugares separados y que hay una edad
para tener responsabilidad penal y bla, bla, bla. Aún en ese año, ya era 2014, la reforma fue en el 2011, aún así seguíamos con prácticas de adultos. Y hablo tanto de los operadores del sistema como de los adolescentes mismos. Entonces había prácticas de tortura, había prácticas de violencia, había prácticas de muchas cosas violatorias de derechos humanos. Y estar ahí inmersa en esa situación, pues sí era como un conflicto ético, ¿no? De decir, ¿cómo es posible que se permitan estas cosas? Y como que tu sentido de justicia ahí luchando, ¿no? Sin embargo, me di cuenta de que había otras formas de abordar un problema que es estructural. Y entonces propuse un taller, unas actividades para trabajar con ellos habilidades para la vida, o habilidades socioemocionales, donde ellos podrían tener un espacio para descubrirse a sí mismos desde un concepto y desde una construcción distinta a lo que ellos mismos ya creían de sí mismos. Es decir, ellos se creían los malos, los fuertes, los peligrosos, los que ya no tienen remedio, de hecho se llaman a sí mismos los incorregibles, justo por esta idea de que antes era la correccional, ¿no? Entonces, de construir todas ideas sobre sí mismos les ayudó muchísimo a trabajar con lo que ellos tienen control, ¿no? Que es sus emociones, sus pensamientos y sus conductas. Entonces, a través de ese trabajo, pues inicié la tesis que tiene que ver con el tema de factores de reincidencia en adolescentes en conflicto con la ley, pero mi análisis fue sí más social, digamos, y lo asocié con un concepto más o menos reciente del 2012, que es el juvenicidio. Y el juvenicidio es una práctica social donde se asesina a jóvenes por el hecho de ser jóvenes, tanto de manera fáctica, o sea, el homicidio como tal, como de manera social y simbólica. Entonces, desde el juvenicidio yo analicé los factores de riesgo y me di cuenta que hay factores sociales y comunitarios que perpetúan la violencia en ciertas comunidades donde se criminaliza a las comunidades y a los jóvenes que pertenecen a ella. Y bueno, esa tesis ya, gracias a Dios, ya la acabé. Fue como un parteaguas para mí para seguir estudiando el tema de juventudes y ahorita digamos que ya mis temas de investigación y de trabajo son juventudes, género y violencia. Después de salir de la especialidad, regresé a Yucatán y ahí como 2 logros que puedo comentar fue que participé en la creación de la primera unidad de atención a víctimas de violencia familiar y de género de la Policía Municipal y la Policía Estatal, ahí en Yucatán, la primera en su rama, digamos, y participé en la creación de protocolos de actuación policial para estas víctimas. Atendí el primer caso que llegó a la unidad de una niña que denuncia violencia sexual en la escuela, y bueno, fue todo un rollo, ¿no? Y el segundo logro que puedo mencionar es de que participé en la discusión técnica y en llevar como la propuesta a la Cámara para que el delito de feminicidio se considerara como delito primero y después como un delito grave. Entonces, eso fue como mi participación en Yucatán. Después de la especialidad, regresé aquí a México porque pues soy torrotamundos, entonces ahora regreso hace ya 2 años para trabajar en la Organización de las Naciones Unidas, en una de las agencias que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En esta agencia que se dedica a temas de desarrollo sustentable, que traemos el tema de la Agenda 2030 para generar pues sociedades justas, equitativas, donde todos seamos iguales y todos tengamos acceso a los mismos derechos, pues trabajo en un programa que se llama Constrúyete, dirigido a jóvenes de educación media superior para trabajar justo con habilidades socioemocionales. Entonces yo ahorita soy la encargada de generar y de revisar los contenidos que llegan a las aulas para que ellos de esta manera, a través de las habilidades socioemocionales, puedan enfrentar los retos de su vida cotidiana, además de pues dotarles como de habilidades para enfrentarse, ¿no?, a la vida en diferentes contextos. Y pues ya por último quiero comentar que pues desde este lugar
que hemos incidido en la política educativa del país a nivel nacional en todos los bachilleratos del país, todavía aún, que sea la ONU, uno se enfrenta a ciertas resistencias y a ciertas formas de pensar. Y la especialidad me dio como las herramientas para ampliar esta perspectiva y llevarlo a esos espacios, justo por mi interés en que los jóvenes, principalmente hombres y mujeres, tengamos como el derecho y que sea un hecho de tener una vida digna, libre de violencia, que podamos ser lo que queramos ser, ¿no? Y esa es como la motivación que me lleva a trabajar ahí, porque realmente cuando yo llegué y dije, hay temas educativos, la verdad es como que estaba un poco fuera de mi área o de mi interés inicial, pero me he dado cuenta que el tema de riesgos, el tema de factores psicosociales, el tema de lo que estos chicos con los que trabajamos se enfrentan todos los días en diferentes contextos, como decía Xochitl, no es lo mismo las escuelas del sur, del norte, del centro, los jóvenes, no podemos hablar de una sola juventud, ¿no? Hay juventudes. Y pues como mis claves para empezar la especialidad y terminarla, porque eso es también un gran reto, pues les podría compartir como visión a futuro de uno mismo, una visión clara de a dónde quiero llegar, sostener el esfuerzo a pesar de la adversidad, porque va a haber como muchas cosas en el camino, proactividad y responsabilidad sobre su propio aprendizaje. Aquí los maestros son buenísimos, de verdad son buenísimos, pero pues ustedes tienen que poner como empeño en su propio aprendizaje. Pasión y disfrute. Creo que si esta área no te apasiona, no la disfrutas, no te gusta, híjole, difícilmente uno va a poder lograr cosas. Y constancia, ¿no? Siempre hacia adelante y siempre teniendo la visión de que queremos tener un país mejor. Y pues, gracias. Antes de Vale, vamos a pasar un video de otra compañera de la cuarta generación. Ella no pudo venir, ella participa, ella estuvo... Espérame tantito. Ella... Es de la tercera. Ella es de la... ¿Contigo? No, antes de la cuarta. O sea, junto con esa generación pequeña, que dije, no por eso menos talentosa, está Angélica y iba a venir también Fátima. Fátima estuvo en la PGR trabajando con víctimas de desaparición forzada, capacitada luego en la Cruz Roja Internacional y se la llevó la Cruz Roja Internacional a trabajar con ella. Iba a venir, pero se disculpó, le resulta imposible, pero nos mandó un breve video también pues de la tercera generación para que ustedes puedan compartirles a ustedes su experiencia. Adelante. Hola, buen día a todos y todas. Mi nombre es Fátima Hernández, egresada de la tercera generación de la especialidad en criminología. Primeramente quiero agradecer a la doctora Mari Carmen por la invitación, me es muy grato, y también quiero ofrecer una disculpa por no poder estar presente físicamente con ustedes. En estos momentos me encuentro en Guatemala tomando una formación en atención a familiares de personas desaparecidas, que es la temática que actualmente trabajo. Y bueno, esta formación enriquece pues mi carrera profesional, y también el intercambio de experiencias con colegas de otros países es sumamente enriquecedor. Pues bienvenidos y bienvenidas a esta nueva aventura, que espero que sea de mucho crecimiento y aprendizaje para ustedes. Si hago memoria de unos años atrás cuando estaba en su lugar, recuerdo que tenía muchas expectativas y muchas ganas de aprender. La especialidad me ayudó a concretar muchos de los aprendizajes que tuve en la licenciatura, y también creo que un estudio de posgrado siempre es un pasito más hacia adelante. De igual manera, aprendí a salir de mi zona de confort, porque durante 4 años fue psicología, pero cuando llegas a la especialidad debes tener una apertura hacia otras disciplinas, desde la parte histórica, el derecho, perspectiva en derechos humanos, y eso te ayuda justamente a poder tener una perspectiva más multidisciplinaria. Algo que resultó también sumamente enriquecedor para mí fueron las prácticas profesionales. En ese tiempo a mi generación le tocó hacer trabajo con adolescentes en conflicto con la ley, tanto en los comunidades de diagnóstico como en las comunidades de
tratamiento. Entonces, a la hora que les toque realizar sus prácticas, aprovechenlo mucho porque es un primer acercamiento al trabajo real y puede resultar sumamente bueno y de muchos aprendizajes. De igual manera, les quiero platicar, como ya les había mencionado, que trabajo con el tema de atención a familiares de personas desaparecidas. Comencé trabajándolo en la Procuraduría General de la República, en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Fue mi primer acercamiento y ahí fue cuando aprendí a trabajar o ver la manera en la que trabajan las intervenciones clínicas individuales, los acompañamientos en los diferentes momentos que implica la búsqueda de un ser querido, por ejemplo, al poner una denuncia, al ratificar, a tener juntas con sus ministerios públicos para ver los avances, pero también acompañamientos psicosociales en momentos específicos, por ejemplo, cuando se hace la notificación del fallecimiento de un familiar, la entrega de restos y en algunos casos algunas exhumaciones. Actualmente me encuentro laborando en el Comité Internacional de la Cruz Roja, que para quienes no lo conocen es un organismo neutral, imparcial e independiente que tiene la misión exclusivamente humanitaria de salvaguardar la vida y la dignidad de las víctimas de conflictos armados u otras situaciones de violencia. Dentro de esta organización está el Departamento de Salud Mental y Apoyo Psicosocial, al cual yo pertenezco, y soy la psicóloga que se encarga de trabajar el tema de personas desaparecidas. Pero no lo hago sola. Hay un equipo, un departamento que se llama Missing, donde hay profesionistas de otras disciplinas, forenses, juristas y asesores especializados en el tema. Entonces, mi principal función justamente es poder trabajar con las familias y con las instituciones para dar una mejor atención justamente a las víctimas indirectas de este delito. El comité tiene experiencia en más de 80 países a nivel mundial, que es en los que se encuentra trabajando, y hay una serie de documentos que son importantes y que me gustaría compartirles para que conocieran. Primero tenemos esta guía de acompañamiento, que no es meramente psicosocial, sino es un acompañamiento integral, pero que incluye justo la parte de la atención psicológica y psicosocial. Les voy a mandar con Mari un ejemplar para que ustedes puedan tenerlo. De igual manera, está el Consenso Mundial de Normas Mínimas de Atención Psicosocial, que es muy importante que lo conozcan porque ya son instrumentos internacionales que rigen el trabajo psicosocial. Y también algo que promueve el Comité Internacional de la Cruz Roja es justamente para el trabajo terapéutico, algo que llamamos la pérdida ambigua. No sé si en algún momento lo habían escuchado, de una autora que se llama Pauline Voss, una terapeuta familiar. Y bueno, justo el curso en el que estoy ahorita es para capacitarme en el tema de pérdida ambigua. Igual les voy a hacer llegar estos materiales y también los pueden descargar por internet. Y bueno, algo que yo quisiera comentar es que actualmente los psicólogos tenemos la responsabilidad de poder trabajar en las problemáticas sociales que aquejan actualmente a nuestro país. Y es la invitación para que ustedes puedan adentrarse a temas de violencia, tal vez no exclusivamente al de desaparición, pero sí a temas de violencia, y justamente a tener una participación que sea favorable para las familias, porque tristemente, al menos en el tema de la desaparición, la mayoría de los familiares no quieren saber nada de los psicólogos porque sus intervenciones son con acción con daño. Entonces, justamente el capacitarse, el formarse, el aprender ayuda a dar una respuesta adecuada a las necesidades nuevas que están surgiendo y a realizar una acción que no sea con daño. Entonces, pues espero haya sido de utilidad esta pequeña pero rápida introducción del trabajo que realizo, y la invitación a que puedan adentrarse a nuevos temas, que sus conocimientos puedan servir para solucionar problemáticas sociales, y cualquier duda o cuestión que yo les pueda apoyar, con mucho gusto les voy a dejar mis datos. Y enhorabuena, bienvenidos, y que sea una muy grata experiencia esta especialidad. Lo que les mandaron, hay folletos, acción del Comité Internacional de la Cruz Roja, el Consenso Mundial de Principios y Normas Mínimas sobre el Trabajo Psicosocial
en procesos de búsqueda e investigaciones, acción en favor de las personas desaparecidas y sus familiares, y una guía práctica para acompañar a los familiares de las personas desaparecidas. Eso es lo que muy generosamente nos mandó Fátima. ¿Okay? Bueno, ahora pasamos a la cuarta generación. Nos van a acompañar Vale y Julieta. Hola compañeros, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar de este lado ahora. No hace mucho estaba como ustedes. Yo hice 5 puntos que yo considero que son importantes, pero antes les quiero comentar que el campo que tenemos nosotros de acción es muy amplio. Ahorita yo soy perito en la PGR, anteriormente estuve como asistente en el DIF. Yo pensaba, ¿cómo voy a entrar a esas instituciones tan corruptas que se dice tanto de ellas, ¿no? Pero justo ese es el reto, entrar ahí, hacer las cosas diferentes, ir con un objetivo bien claro de qué lado quieres estar y elegir pues lo que es mejor para el país. Que ahorita hay índices muy elevados en todos los delitos. Yo a diario recibo las peticiones de los ministerios públicos, diario se hacen nuevas carpetas, nuevas averiguaciones, miles de investigaciones por muchísimos delitos que tristemente están ocurriendo en nuestro país día con día y que nosotros tenemos la responsabilidad de abatir. En mi primer empleo, que fue en el DIF, estuve como asistente de niños, niñas y adolescentes en 2 temas importantes. El primero era familiar y el otro penal. Asistí a los niños cuando tenían la plática con el juez en cuanto a custodia, visitas, etc. Ahí fue muy, muy bonito cuando te pedían tu opinión como psicóloga, que había un poco de apertura de los MPs, de los propios jueces, para saber el punto de vista del psicólogo, que a veces se deja mucho de lado, como lo decía una compañera, es una pareja que debe de conocerse. Nosotros a ellos, que es algo que da la especialidad, principios de derecho, y ellos a nosotros. Muy impresionante también las disputas familiares, pero pues nosotros tenemos una opinión muy importante de lo que pasa, de lo que sucede, justo no nada más del niño o del problema que tienen los papás, sino todo lo que implica, que a veces son pues otras situaciones, otros delitos, etcétera. Posterior a ello, y gracias a la red que crea Mari Carmen, que creo que es algo que nos hace falta y que justo comentaba ahorita con una compañera, en otras carreras hay como grupos establecidos donde a lo mejor salen vacantes, donde hay oportunidades de desempeñarte, y en psicología creo yo que falta. Y gracias a esa red que Mari Carmen está formando es que yo pude ingresar a la PGR. Es un proceso difícil, a lo mejor a algunos les llama la atención, a otros ya no, pero yo los invito a que no se desesperen, porque a veces uno cree que es muy fácil y pues ya en el campo laboral o al buscar trabajo es un poco complicado. Tengo igual contacto con otras compañeras de generación que desafortunadamente no han tenido como mucha suerte, y yo creo que también es constancia. Entonces es otro punto que yo los invito a que sean constantes, que no se, pues sí, que no se caigan de pronto. Por momentos es difícil, el tiempo no te alcanza, no sabes por dónde buscar, etcétera, pero es seguir y tener muy en mente qué es lo que quieren hacer. Elegir un tema que a ustedes les apasione, que quieran por mucho, mucho tiempo dedicarse a él. En mi caso es yo entré con un grupo de otros 50 compañeros a la PGR hace 1 año y medio para dedicarnos a evaluar a personas respecto a denuncias de tortura. Somos un grupo de peritos que nos dedicamos a eso. Vamos a todos los FRSOs del país y evaluamos a las personas. También los invito a que tengan
y no dejen de lado lo que aquí se enseña de derecho, porque es muy, muy importante a la hora de realizar las evaluaciones. La justicia restaurativa, los derechos humanos, temas que parece que están por sentado, que ya lo sabes, pero que tienes que tener muy, muy presentes. También los invito a que, ya que tengan su objetivo bien claro, luchen todos los días porque se cumpla, ¿no? Yo estoy muy contenta de que la tesis que empecé a realizar aquí, pues me ayudó bastante y me sigue ayudando en mi actuar profesional. Y que eso se encuentre, que algo que tú vienes trabajando desde tiempo atrás, se materialice y que tengas un trabajo de todo lo que ya fuiste viendo, leyendo, que no se cansen de seguir los consejos que aquí les dan los profesores, porque el mundo real es otro, ¿no? Ser estudiante es una cosa, tener una responsabilidad, ir a evaluar, presentarte, tener ya una institución detrás, pues ya es algo muy distinto, ¿no? Entonces, que se comprometan con ustedes mismos, que les guste lo que están haciendo y que también tengan la actitud para positiva siempre, porque va a haber fracasos, va a haber victorias. Yo antes de entrar a esta institución apliqué para otra, no se dio en esa otra, y va a pasar, ¿no? Va a pasar que a lo mejor no se les da en alguno, pero eso no quiere decir que no se les va a dar en ninguna, o que no se les va a dar justo lo que ustedes quieren. Entonces, que tengan bien claro que eso va a pasar y va a pasar muchas veces, ¿no? Ahora con los nuevos cambios hacia la fiscalía, nosotros ni siquiera tenemos certeza de si nos vamos a dedicar a eso, si se va a cambiar, como ese grupo va a hacer otras evaluaciones, etcétera, ¿no? Pero eso no quiere decir que ya se acabó ahí tu sueño o lo que tú quieras hacer, porque el campo que tenemos, repito, es muy, muy amplio. Y finalmente, pues dar las gracias y no alejarse de sus profesores. Entre compañeros igual, yo con Fátima tengo una relación cercana y es por ello que igual pude ingresar aquí, ¿no? Entonces, que entre ustedes compartan las experiencias, no se dejen como conocidos de la especialidad y nada más, sino que ustedes mismos, si saben de algo, si se enteran de algo que les pueda servir a sus compañeros, pues que lo compartan, que es algo que aquí en la UNAM también nos hacen hincapié, ¿no? Es retribuir a la sociedad, que lo tengan muy en mente, y a sus familias, porque el trabajo que yo realizo es muy demandante. Son comisiones, si vas a evaluar a 3, 4 personas más de una semana, te vas a Chihuahua, regresas, te vas a Veracruz, regresas, te vas a Jalisco. ¿Es cansado? Sí. ¿Es demandante? Sí. Pero es satisfactorio como no tienen una idea. El emitir un dictamen, el contribuir a que la justicia de este país se restablezca es algo impresionante. Y llevar el nombre de la UNAM siempre, siempre muy en alto. Y cumplir finalmente lo que ustedes quieran. Y pues yo estoy ahorita ahí en la PGR. En cuanto yo sepa algo, se lo haré llegar a Mari Carmen, porque creo que aunque no cumplas esa parte de llegar a un puesto o no, la experiencia que te da, los filtros, sí, justamente te dejan mucha experiencia para el siguiente y para el siguiente. Entonces de aquí yo pienso que se van a abrir nuevas oportunidades para mí. Sigo ahí, pero pues todo es ahorita pues sí, un alboroto en la PGR, que es algo que tal vez no se sabe, ¿no? Pero adentro ahorita no se sabe quién se va, quién se queda, qué vas a hacer, qué no vas a hacer, pero eso no cambia las cosas, ¿no? Que siempre tengan como la iniciativa, igual en la parte laboral, que aquí te enseñan mucho también, es tener la iniciativa y la apertura hacia el aprendizaje. Aunque tú creas que ya estás en cierto lugar y que sabes ciertas cosas, nunca dejas de aprender. Jamás dejas de aprender y creo que tú no debes limitarte tampoco. Entonces, seguir preparándose, si algo les llama, aquí me empezó a llamar la atención la carrera de Derecho, que quiero igual hacerla o un posgrado, pero seguir aprendiendo del mismo tema. Por eso les comentaba que debe ser una gran motivación, algo que les apasione, que no se aburran, que no se cansen de eso y que metan como su perspectiva, lo que ustedes piensan y que sea lo que exponen, ¿no? A la hora de los peritajes,
si bien es cierto que tienes que seguir ciertos protocolos, siempre está la autonomía del perito. Entonces tú puedes bien fundamentado, bien motivado, como lo dirían los compañeros de derecho, emitir un dictamen con otra perspectiva, porque ahí muchas veces todavía se reduce todo al individuo, ¿no? Cuando hay otros factores que aquí nos enseñan a conocer y que nosotros podemos dar a conocer a su vez en el campo profesional. Entonces los invito a eso. Muchas felicidades el estar aquí. Aprovechen a los maestros, sigan los consejos y pues felicidades. Hola, bueno, soy Julieta, también soy de la 4ª generación. Agradezco a la doctora Mari Carmen por la invitación y no solo eso, sino por todo el apoyo que me ha brindado, porque bueno, es un pilar importante en mi formación profesional. Bueno, deben sentirse orgullosos de pertenecer a la UNAM, de pertenecer a la especialidad, porque es una de las mejores universidades, no solo del país, sino del mundo. Y bueno, estudiar un posgrado siempre les va a abrir puertas, no solo profesionalmente, sino a nivel personal. Y bueno, seguramente van a tener experiencias que los van a enriquecer durante toda la especialidad. Para mí, pertenecer a la 4ª generación significó una ventaja profesional de la que les voy a hablar como más adelante. Pero volviendo a la especialidad, sabemos que existen distintas escuelas que dan criminología, no solo a nivel posgrado, sino también a nivel licenciatura, con muchísimas perspectivas. Las que abundan más, pues evidentemente son la psicología pues clínica, con un enfoque como más hacia la personalidad, hacia lo antisocial. Y bueno, algo que destaco de la especialidad pues es esta visión social. Porque bueno, o sea, como saben, no solamente la psicología se encarga del comportamiento y no solamente la criminología se interesa por aquellos comportamientos que son disruptivos. Hay muchísimas otras ciencias, pero lo que destaco de aquí es esta perspectiva psicosocial. En palabras de Martin Bernstein, es entender el comportamiento humano, las emociones, los pensamientos, tanto en lo individual como en lo colectivo, en conjunto con su contexto social y cultural. Y bueno, eso es un poco de lo que trabajo en mi trabajo de tesis, que estoy casi por concluir, donde hago un análisis psicosocial del delito de estupro. ¿Por qué es importante el delito de estupro? Porque creo que sí debería de analizarse. En 1871 deciden hacer el primer código penal de México. Y entonces incluyen este delito que se llama delito de estupro, donde dicen que es la cópula con la mujer casta y honesta, empleando la seducción o el engaño para alcanzar su consentimiento. Entonces, bueno, obviamente ahí saltan algunas cosas como la mujer casta y honesta, el consentimiento, está como un poco extraño. Esto es en 1871. Hoy, 2019, el delito de estupro sigue vigente y es al que tenga cópula con una mujer menor de 18 años, obteniendo el consentimiento por seducción o engaño. Pues ya le quitaron las palabras de casta y honesta, pero el origen sigue ahí, y después de tantos años, pues ahí sigue. Pues las tasas de denuncia son como muy bajas, casi no hay denuncia acerca de esto. Entonces, bueno, lo que hago en mi tesis es un poco esta comparación entre estos dos momentos importantes, cuando surge en 1871 y ahora en el 2019, ¿qué es lo que está pasando? Las variables evidentemente son muy distintas de lo que sucedía, la forma de pensar, la familia mexicana de ese momento, la familia mexicana de este momento, quién es la víctima en ese momento, quién es el delincuente. Y bueno, pues cuando la tenga, pues podrán leerla y ver como un poco más. Y bueno, pues o sea, lo que destaco es como este aspecto psicosocial. Y bueno, en la vida después de la especialidad, como les comenté en un inicio, pues me trajo una ventaja profesional y que fue que tuve como la titulación más rápida del oeste, porque, bueno, yo vi a otros compañeros de la generación que pues tuvieron como un poco de problemas para titularse. Para mí significó titularme más rápido y durante la especialidad hice el proceso para iniciar a una segunda licenciatura. Actualmente estudio Derecho, estoy en 6º semestre, ya más de la mitad. Y bueno, esto obviamente también me ha dado como habilidades y conocimientos nuevos, y también lo de la especialidad se relaciona muchísimo con Derecho. Muchos pensarían que, bueno, ahora que estudio Derecho, pues penal es lo mío, porque pues estudié una especialidad en criminología, pero bueno, ahorita les voy a contar cómo, pues no solamente existe ese camino y hay como otras vertientes. Bueno, también hay una pregunta que me hacen muy seguido, que es como, ¿por qué Derecho y Psicología no se relacionan? Y para mí la relación es muy evidente. O sea, en la versión más llana, la psicología estudia la conducta y pues el derecho regula la conducta. Entonces, para mí es como muy evidente esta
relación, pero pues para muchos abogados todavía no les entra esa relación que para mí es muy evidente. Y bueno, en este camino de las puertas profesionales, el año pasado ganó un concurso con una asociación civil que se llama CEAD, Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho. Evidentemente es de Derecho, seleccionan 2 alumnos de cada estado de la República y somos como su conexión. Ellos están en Monterrey. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, el CEAD tiene algo que se llama aula virtual. En esta aula virtual dan cursos en línea gratuitos en los que hablan sobre el sistema penal, sobre derechos humanos y bueno, no los invito a que estudien derechos del principio si no quieren, pero al estar relacionados con la criminología van a tener que aprender ciertos conceptos relacionados con derecho, incluso apropiárselos y saber cómo usarlos. Entonces, bueno, estos cursos son de mucha utilidad. Evidentemente en la especialidad ustedes también van a tener como acercamiento a estos conceptos, pero bueno, si les interesa, pues ahí está la promoción de los cursos de Aula CEAD. Y por otro lado, bueno, también estoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas con un investigador, se llama Ricardo Méndez Silva. Él lleva temas de derecho internacional. Entonces, otra vez, como que derecho internacional, pero no estudiaste criminología, ¿no te gustaba eso? Pero bueno, al final, el derecho internacional se encarga de regular las relaciones del Estado con las personas, del Estado con otros estados. Y bueno, a la psicología social le gusta la interacción, le gustan las relaciones. Entonces, pues ahí yo veo como una relación. Y la línea de investigación que estoy colaborando es terrorismo y derechos humanos. Entonces, bueno, obviamente ahí entra la criminología, las intervenciones, la prevención a nivel individual, a nivel colectivo, las políticas públicas, las sanciones que se le dan al terrorismo, incluso procesos sociales se dan en eso. Por ejemplo, la persuasión que se le da a las personas para que se unan a grupos como ISIS, el estereotipo hacia las personas que son musulmanes, y bueno, todo eso pues se va relacionando y al final todo lo que estudias y todo lo que sabes pues se va como compactando en uno solo. Y bueno, pues esa es mi experiencia profesional actualmente. Y pues bueno, deseo que la especialidad los enriqueza no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Celebro la iniciativa de la doctora Mari Carmen por establecer esta red de conexión, porque justo comentaba con Vale que es necesario pues que nos conozcamos, que sepamos lo que hacemos, que si nos podemos relacionar lo hagamos, porque algo que he aprendido de los abogados es que ellos hacen eso y pues van formando una red muy muy fuerte. Y bueno, ustedes son una generación que se enfrenta a profundos desafíos, una guerra contra el narcotráfico, las secuelas de la misma, las desapariciones forzadas, un sistema penal desquebrajado, porque los operadores jurídicos no están capacitados y se han visto como rebasados por la carga de trabajo, una ola de violencia y víctimas que sigue creciendo. Y bueno, terminaré con una frase de García Pablos, que espero que ustedes lo lean porque habla pues una perspectiva diferente de la criminología, y en su tratado de criminología les voy a leer una cita que dice: el crimen no es una plaga, una maldición, es un doloroso problema humano y social, un problema cercano, muy próximo, cuya existencia inevitable debemos asumir con responsabilidad, con sensibilidad y solidaridad, en lugar de ignorarlo, de alejarlo de nuestra reflexión con solemnes declaraciones de guerra. El crimen no interesa solo ni fundamentalmente a ciertos estamentos del sistema legal, nos afecta a todos, nos incumbe a todos, nos compromete a todos. Gracias. Bueno, pues primero una disculpa porque igual por cuestiones de trabajo no pude llegar desde el inicio, pero pues aquí estamos corriendo. Y pues agradecerle mucho a la doctora Mari Carmen la invitación y sobre todo pues todo el apoyo que he tenido, a pesar de que por cuestiones igual laborales no he podido avanzar mucho con mi tesis, pero siempre ha estado ahí apoyando, ¿no? Pues presionando y demás, pero apoyando. Bueno, pues yo les quiero primero felicidades por haber entrado a esta especialidad. De verdad no saben el camino que se acaban de abrir. Pues contándoles un poquito desde mi experiencia, la especialidad evidentemente superó muchísimo mis expectativas. Yo pues no pensaba como abrirme tanto, como bien dicen, estás como muy cómoda con psicología social, sí me gusta, pero de verdad el entrar a la especialidad, los profesores te abren las puertas de muchos conocimientos, de muchas experiencias nuevas, aprovéchenlo mucho. A ver, tengo como varios puntos
Sí. Algo muy, muy importante que me gustaría destacar es que el abrirte justo estas puertas al conocimiento también te sensibiliza sobre los temas que están pasando, te hace entender mejor lo que está sucediendo en nuestro México y en el mundo, ¿no? Y poder llegar a un lugar a laborar con esta visión es cambiar el sistema desde donde podemos, desde donde estamos, poder pues, aportar lo que tenemos, lo que somos y lo que hemos aprendido durante el transcurso de la especialidad, que al final lo que hace justo es cimentar estos conocimientos que traemos durante la licenciatura y explorar los conocimientos, sobre todo, por ejemplo, de derecho, ¿no? Que al final no somos abogados, ¿no? Igual algunos quisiéramos todavía. Dentro de mis planes está estudiar la carrera de derecho, que ahorita les contaré. Pero sí, justo a partir de que somos psicólogos y cómo podemos aportar desde la psicología a las materias laborales que estemos interesadas. Sí les recomendaría que también durante sus prácticas profesionales elijan el lugar que de verdad les interese, que les apasione el tema que van a investigar. ¿Por qué? Porque esto te va a marcar muchísimo para tu tesis, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve en mi servicio y en las prácticas en el Centro Femenil de Reinserción Social en Santa Marta, y sobre eso es mi tesis, sobre la maternidad en reclusión, ¿no? Mi tesis está en proceso, se llama La relación materno-filial dentro del sistema penitenciario. A mí me llama mucho la atención esto porque justo es cómo conviven estos niños con sus mamás, que antes era hasta los 6 años, se hizo una reestructura en la ley y se supone que ahorita nada más es del nacimiento a los 3 años, ¿no? Que igual está todavía pendiente porque cuando yo todavía estaba en las prácticas me decían, sí, pero hay que esperar a que lleguen los formatos, temas, ¿no? Como todo esto burocrático. Sí, elijan de verdad un lugar que quieran estar, que les apasione, para que puedan también alimentarse de todo lo que van a vivir y a ver ahí. Justo es cruzar las leyes con la psicología, ¿no? Como les vuelvo a repetir, no vamos a ser abogados, pero sí tenemos conocimientos y hay que aprovechar eso, no hay que echar en saco roto todos los consejos que nos pueden dar los profesores, que a veces estamos estudiando y decimos, es que yo ya le expliqué mi tema, pero no es como quiero, no me entiende, ¿no? Porque a muchos nos pasaba. Pero creo que es muy importante que nos vayan guiando, que nos orienten, que nos vayan limitando a nuestros temas, porque justo tenemos toda una vida para investigar demás, pero aquí también importa como ir limitando nuestros temas y lo que nos interesa. Y yo tengo hace 2 años que terminé la especialización, casi 2 años, y justo he entrado mi ejercicio profesional. Ahorita, actualmente estoy laborando en la UNAT, que es la Unidad para Atención de Denuncias dentro de esta universidad. Estamos muy cerca de aquí, cruzando las islas. Y entro a trabajar también por esta red que la profesora ha creado. Es muy importante que todo lo que hagan, lo hagan con el corazón, con todas las fuerzas que tengan, con todos los conocimientos, que siempre den su mejor esfuerzo, porque les contaré que desde mi experiencia, yo entré a trabajar como becaria, duré creo que 6 meses, cuando se dio la oportunidad de que buscaron la oportunidad para que yo pudiera quedarme a laborar ahí. Entonces, actualmente estoy trabajando ahí, trabajamos temas de violencia de género, y justo la especialidad pues me ayudó a ver como esta perspectiva de derechos humanos. Trabajamos justicia restaurativa, entonces a pesar de que yo no sea la que lleva como la justicia restaurativa, soy la psicóloga que apoya, que da contención, que da seguimiento, atención a los casos de violencia de género, a las chicas. De hecho, acabo de venir de acompañar a una audiencia a tribunal universitario, entonces se abre a partir de demostrar lo que quiero dar, lo que quiero aportar, y también de permitirme aprender y reaprender lo que mis compañeros me pueden dar. Durante toda mi experiencia siempre he tenido este contacto con los abogados, ¿no? Digo, aquí en la UNAT, pues la mayoría somos 2 psicólogas y 6 abogados. Entonces siempre estamos con los abogados. Igual en el reclusorio también, ¿no? Pues al final son temas jurídicos y son temas que nos llaman la atención, por eso elegimos la especialidad, ¿no? Entonces, aprovéchenla mucho, muchas felicidades por ingresar.
por estar aquí. Y pues sí, échenle muchas ganas. De hecho, de mi trabajo, justo, el trabajar con lo que tú amas, con lo que a ti te apasiona, eso te va a recomendar en todos lados, te va a abrir las puertas de muchos lugares, porque así me está pasando a mí, ¿no? Yo hago lo que quiero, me gusta, lo disfruto, y mi jefe me ha brindado la oportunidad, por ejemplo, de colaborar con su asociación, me ha llevado como con una de sus compañeras también a trabajar en peritajes y demás, entonces, de verdad, lo que vayan a hacer, háganlo con el corazón, échenle muchas ganas, ya están aquí adentro, es un paso muy, muy grande y aprovechen todos los conocimientos que sus profesores les pueden dar. Muchas gracias. Otro compañero de la quinta generación es un segundo, porque parece ser que montó mal el audio, pero al menos para que lo conozcan. Se llama Josué. Hola, yo soy Josué Edgardo, egresado de la quinta generación de la especialidad en psicología criminológica, y quisiera darles la bienvenida a esta especialidad. También quiero desearles a todos y todas el mayor de los éxitos. Aprovechen la oportunidad que se les brinda y a todos los maestros que van a tener. Yo actualmente me encuentro laborando para la Dirección de Servicios Médicos Legales y en centros de readaptación social, por lo que me gustaría hacerles la atenta invitación a quienes deseen realizar las prácticas profesionales al interior de los centros penitenciarios, se puedan acercar a la doctora Mari Carmen Montenegro y pedir mayor información. En mi experiencia, yo les puedo comentar que el trabajo del psicólogo en la área penal o en el área jurídica, criminológica, es muy demandada, tanto para el tratamiento y rehabilitación de las personas que han cometido delitos, pero también hay un área muy importante en las personas que han sido víctimas de algún delito. Sexta generación, Carlita. A ver. Hola, buenas tardes a todos. Yo a algunos de ustedes ya los conozco y bueno, antes que nada quiero agradecer a la especialización por esta invitación y decirles a todos ustedes que disfruten esta nueva etapa de su vida. Algo que... ¿Sí se escucha? Ok, es que pesa. Algo que compartimos los aquí presentes con ustedes y todos los demás es ese gusto por este estudio de la conducta humana en cuestión de los delitos. Yo no les voy a hablar, como mis compañeras anteriores, de mi experiencia en el campo laboral, porque soy la recién salida del horno. Yo les voy a hablar un poquito más de mi experiencia dentro de la misma especialidad. Algo que me caracteriza a mí es que me gusta andar de picaflores, me gusta andar de aquí para allá, y es algo que hice con toda, que la doctora Montenegro siempre me apoyó. Pues antes que nada, como vimos, el campo laboral de nosotros como psicólogos criminológicos es ampliamente enorme. Uno quizá podría pensar, pues, ¿dónde voy a trabajar? Pero no, siempre nos preguntan a dónde, y pues procuraduría, sistema penitenciario, pero no. Pudimos ver que es infinidad de lugares, Naciones Unidas, el Hospital de las Emociones, el INJUVE, etc., etc., etc. Algo que yo les quiero comentar es que vayan pensando dónde quieren hacer sus prácticas profesionales. Efectivamente, las prácticas profesionales son para practicar. Recuerdo que una vez fui con la doctora Montenegro para decirle que quería hacer mis prácticas en el INACIPE y me dijo que no. Entonces, realmente las prácticas son para pues sí, ejercitarnos, fortalecernos y dar un poco, más bien dar mucho de lo que sabemos en ese campo profesionalizante. Entonces, después fue el CEBAREPSI mi siguiente opción. Yo desde mi tesis de licenciatura traigo como una línea con inimputables. Mi tesis fue sobre Goyo Cárdenas y fue un caso que en 1942 lo agarran porque asesinó a 4 mujeres y las enterró en el jardín de su casa. Bueno, se dice que asesinó a 4 mujeres. Entonces, en
como en 35 años de su vida estuvo internado entre el manicomio de la Castañeda y en Lecumberri. Y en esos 35 años se le hicieron infinidad de peritajes y de diagnósticos para determinar si tenía alguna patología mental. Pero bueno, siguiendo como esa línea, pues dije, bueno, voy a hacer mis prácticas en el Cebarepsi. Pero, oh sorpresa, me encontré con un obstáculo. Cuando llego al INCAPE, me dicen, las mujeres se van a centros de mujeres, los hombres se van a centros de hombres, son las reglas de la institución. Y yo dije, oh sorpresa, pues no puedo, ¿no? Entonces, mientras unos intentan huir de ahí, otros locos queremos entrar. Y pues yo hice todo lo posible por estar ahí con el apoyo de la doctora Montenegro. La doctora Montenegro gestionó con las autoridades pertinentes, fundamentando las razones por las cuales yo quería hacer mis prácticas ahí. Y afortunadamente sí me dieron la oportunidad de hacer mis prácticas y es de donde estoy haciendo también mi tesis. Y así como a mí, también apoyó a mis demás compañeros para que realizaran sus prácticas profesionales en su lugar de interés. Algunos se fueron a Derechos Humanos y trabajaron con el Protocolo de Estambul. Otros se fueron a atención al CTA, atención con víctimas del delito. Otros se fueron a la Procuraduría y otros se fueron a Barrientos a trabajar con menores, entre otros casos. Entonces yo les recomiendo que vayan pensando con qué población quieren trabajar, porque realmente el campo es muy, muy vasto. También en esta parte de que me gusta andar de un lado a otro, algo que es muy rico dentro de la especialidad, a pesar de que que nuestro camino es desde la psicología, pues compartimos la criminología al ser su objeto de estudio el delincuente, el control social y la víctima, pues compartimos este objeto de estudio con demás disciplinas. Y en este sentido yo los invito a que conozcan su programa de especialidades, el programa, especialmente si se van al apartado 1.4.2 en los mecanismos de flexibilidad, ustedes se van a dar cuenta que hay muchas opciones de movilización. Yo parto de la idea también de que no hay que quedarnos en nuestra zona de confort. Como psicólogos en este campo hay que ir a explorar más allá, y fue algo de lo que hice. Estos mecanismos de flexibilidad les permiten tomar materias de otras especialidades en otras facultades, siempre y cuando estas materias sean afín. Esta debe ser una petición que ustedes deben de someter ante la coordinación con la doctora Montenegro y tiene que ser aprobada por el comité académico. Esto ya lo dije. Dentro de estos programas, yo los invito a que chequen su propio programa, el programa de esta especialidad, pero también que conozcan los programas de las demás especializaciones. Hay infinidad de materias que convergen con nuestro objeto de estudio. En Derecho está la especialidad en Derechos Humanos, donde yo tuve la oportunidad de tomar una materia de Derecho Internacional, Derecho Internacional Humanitario. También estuve en Criminología y Anatomía del Delito. También en la Facultad de Ciencias Políticas hay otras materias como la construcción social del crimen y la desviación. Entonces hay muchísimo, échenle un ojo, busquen sus intereses. Está también en Derecho la especialidad de género, violencia de género, pues Derecho Penal, Derecho Civil, pero en todas ellas encontramos materias en las que pues convergemos. El querer salir y explorar nuevos terrenos también conlleva muchos obstáculos. Yo me topé con muchos obstáculos. El sentarte, y supongo que algunos de ustedes lo han de experimentar, el sentarte en un salón donde todos son abogados, siempre es, la psicóloga ya nos va a psicoanalizar. Entonces, desde romper esos paradigmas y esas representaciones que no solamente son pues vaya, entre mismos profesionales, sino también es como ya una representación social.
tuve la fortuna también de estar en otras clases de derecho, y eso te abre mucho la visión de saber por qué de cierta forma son como son. No sé cómo decirlo. Sí, son personas muy cuadradas. No estoy diciendo que todos, pero también ya traen unas ideas, pero no ya es una cosa social. Yo decía, ¿cómo pueden creer todos ellos ciertas cosas? Cuando yo veía que esas cosas que ellos creían venían desde los maestros. Entonces, no es que estén mal los maestros de la vieja escuela, al contrario, pero pues, se trata de ir como rompiendo paradigmas y sí conocer esas visiones, pero desde una manera histórica, como de tratar de romper ese paradigma que todavía sigue siendo algo dominante, pero sabemos que no es así. Cuando estuve en la clase de criminología y criminalística en la Facultad de Derecho, me tocó exponer simbolismo, interaccionismo simbólico. Y lo primero que hice, bueno, primero me di cuenta que mis compañeros no leyeron la lectura, porque puse un breve ejercicio, les puse unas imágenes de un chico que estaba todo tatuado. Y les dije, bueno, si lo ven caminar por la calle y ustedes van de frente, ¿qué hacen? Y dijeron, me cruzo la calle porque me va a asaltar. Eso mismo lo hice aquí en la Facultad de Psicología con chicos de licenciatura y una chica me dice, ¿lo invito a tomar un café? Porque el chico era bien parecido, pero solamente por los tatuajes, pues ya, ¿no? Entonces sí hay como una visión diferente y les guste a ellos o no, nosotros formamos un papel muy importante en su disciplina y tenemos que aprender tanto nosotros de ellos como ellos de nosotros. También algo que yo le aplaudo mucho a la especialidad es que en su campo docente tenga una abogada. La materia que más trabajo me costó fue esa de Derechos Humanos, yo creo que por eso no me acuerdo del nombre, y yo iba reprobando, porque me costaba mucho trabajo entender ciertos términos. Y obviamente, como todos son abogados, pues no se van a detener a explicar qué significa cada cosa. Habían términos como control de convencionalidad, control de constitucionalidad, y aparte les gusta hablar de sus principios de derecho, pero en latín. Entonces yo de plano, que por más que le buscaba, no entendía. Y la doctora Sofía Cobo, me acerqué a ella y le preguntaba, y siempre tiene toda la disposición de aclararnos las cosas. En el mismo Cebarepsi yo notaba que el personal tenía como ciertas confusiones entre inimputables o psiquiátricos. Ella fue la que me hizo ver esa diferencia, también medida cautelar y medida de seguridad. Yo ahí iba, doctora, es que no entiendo, y ella me explicó todo. Bueno, otra cosa de esta vinculación y movilidad dentro de la especialidad, lo que me llevó a hacer es justamente ese vínculo entre la facultad, la especialidad y otros programas. En esta ocasión invitamos a una maestra de Derecho, a la doctora Emma, y a personas de aquí y también del sistema penitenciario, a los encargados de justamente adolescentes en conflicto con la ley. Otro evento que se realizó aquí fue la presentación del libro de un profesor de Derecho que también es del INACIPE, que es su libro de movimiento Yo Soy 132. Se discutió aquí y bueno, otra cosa también en ciencias políticas, lo que gestionamos entre el PUEP y yo como medio y las otras facultades, fue hacer un seminario interdisciplinario de investigación en seguridad pública y violencia. Este seminario fue muy rico porque no solo yo estuve como parte de la facultad, sino también mis compañeros de la generación. Fuimos a la Facultad de Ciencias Políticas a presentar nuestro trabajo de investigación, nuestro proyecto, y los del INACIPE también fueron por parte del maestro Cunjama, y también los de la especialidad era seguridad pública.
Entonces, eso hace muy rico este trabajo justamente multidisciplinario, porque ellos nos hacían comentarios respecto a nuestros proyectos, de por qué no están viendo esto, por qué están haciendo eso, y nosotros a su vez en cuestiones de la psicología o procesos más sociales. Otra cosa que viene en el apartado 1.4.2 de mecanismos de flexibilidad, que casi no se conoce en cuestión de la movilidad, es que no solo se pueden hacer tomar materias en los mismos programas de las especialidades, sino también se pueden ir a otras universidades o sí, cierta movilidad, no solo nacional, sino también internacional. Entonces yo los invito a que chequen el programa, conozcan su legislación para que sepan qué beneficios tiene de ello. Otra cosa, los invito a que conozcan a sus maestros. Estoquenlos a todos en Google, conózcanlos, léanlos. El leerlos les va a hacer saber muchísimo de ellos. Cada uno de ellos tiene una trayectoria impresionante. Cuando los busquen en la red y lean sus tesis de licenciatura, maestría, doctorado y todo, se van a impresionar de la gran trayectoria que cada uno de ellos tiene. Aparte, algo que hace muy rico la especialidad es la variedad de los campos en los que ellos son especialistas. Podemos encontrar temas desde la filosofía, desde la historia de la psicología y la criminología, la victimología, las ciencias penales, salud pública, metodología y, bueno, por supuesto también el derecho. Y bueno, no me queda más que desearles que disfruten este nuevo periodo de su vida, aprendan mucho de sus maestros y no solo aprendan, compartan lo que aprendan, porque eso es algo muy importante. Alcen la voz de dónde está la psicología, porque la psicología es muy importante en todas las disciplinas, pero en lo que a nosotros nos importa, en el derecho, mostrémosles que los psicólogos no somos técnicos, que solamente aplicamos pruebas y que, como ellos creen, predecimos el futuro. Que con una hora no se puede hacer un diagnóstico, pero sí con un buen diagnóstico se puede hacer prevención, se pueden hacer tratamientos. Entonces, con eso termino y solo les digo bienvenidos. Bueno, pues, como verán, yo misma estoy sorprendida, ¿no? Todas ustedes son un orgullo, realmente, digo, además de que conocen mi afecto y mi admiración, pero estoy sorprendida y creo que nos faltó mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, nada más complementar algunas cositas, a mí me gustaría que supieran, Xochitl, ganaste el premio Juventud en el primer lugar, ¿no? Y hizo una tesis, pues casi la primera tesis, con el análisis de políticas públicas para la trata de personas, ¿no? Pero mientras, en su formación anduvo en albergues y demás, ¿no? Tratando de trabajar con algo que pues todavía eso está muy pues desestructurado, ¿no? Con víctimas de trata de personas. Mayra, pues, tiene un nombre muy, muy característico de lo que fue toda esa tesis, que fue honestidad quebrantada por el poder público, ¿no? Que finalmente, que fue la historia de Raúl Salinas, y que finalmente llegases a la conclusión que el poder público no rompe la honestidad, sino hay un continuo a través del tiempo de familia, incluso estructura familiar y todo. Angélica, Angélica era, y sí me van a aceptar, no me van a aceptar, pero es tan asertiva que no hay manera, ¿no? O sea, casi igual que cuando fuiste a la ONU, sabías que al día siguiente te iban a llamar, ¿no? Igual sucedió aquí, y creo que en Mérida todavía concursaste en el tribunal para ser perito oficial, ¿no? Eso, oficial, y llegaste todavía a
a trabajar bajo esa categoría. Julieta, nunca mencionaste el protocolo de Estambul, ¿no? Que es en lo que estás trabajando, sí. Me parecía que nada más estabas hablando de la evaluación y coincidió mucho, ¿no? Era tu trabajo de tesis, ¿no? Y pues estás ahora muy bien. ¿Ya cuánto tiempo tienes ahí? Y no recuerdo cuál es tu nuevo nombramiento ahora o ya te incorporaste a la institución. ¿Qué eres? Coordino un proyecto que se llama Territorios Joven, que son centros comunitarios, hay 3 en el país y tienen como la competencia de alfabetizar digitalmente a las personas jóvenes, de incentivar su participación política en asambleas y consejos juveniles y de formarlos en terrorismo. O sea, tú estás coordinando ese proyecto. Bueno, pues nada más vean el tamaño y el activismo que lo tuvo, no a partir de la especialización, sino nos empujaba con ¿no? En la especialización como primera generación. Estupro, que es todo un tema, ¿no? Del siglo XIX y el siglo XXI, la palabra escrita, hemos estado convencidas que la víctima es el padre de la menor, quien puede ir a denunciar, ¿no? La honra todavía. Muchas felicidades. Y sí, estás muy involucrada con el derecho. Vale, qué bueno que llegaste y qué bueno que estás en la comunidad universitaria. Felicidades. Carlita es esto, o sea, va, viene, pero yo le decía, eso me parece muy importante. Los alumnos casi estas son sus materias, etcétera. Licenciatura y posgrado tienen la posibilidad de esa movilización que ella ha incursionado, has tomado otros cursos también, o sea, a la salida de la especialización, al menos ya tienen algunas constancias que benefician pues el currículum, ¿no? Pues les agradezco mucho y ahora yo le pediría al doctor Álvarez que le dirija unas palabras a la 7ª generación y también a las egresadas. Buenas tardes a todas y a todos, pues realmente es un gusto, una emoción ver a gente que quiero mucho, no solamente a Mari Carmen, sino a todas. Pero no lo estoy diciendo de gratis. Yo creo que también en las historias hay que contar las historias ocultas. Voy a contar lo que me permiten contar. Además de ser una extraordinaria y reconocida clínica, Mari Carmen fue la primera, que yo sepa, que se formó profesionalmente en INACYPE, en esta especialidad. Porque criminólogo todo el mundo rebuzna que es, pero demostrar los estudios, y le pasó mucho de lo que se ha contado aquí. En el INACYPE hay abogados, sociólogos, y disque psicólogos algunos. No fue fácil, y la maestría en victimología, y la otra que es impronunciable, ese doctorado que obtuviste, la visión que tuvo el alma, ustedes saben perfectamente bien que la especialidad se cae si no está Mari Carmen. La visión que tuvo, el empuje, porque todo el mundo decía, pero ¿cómo los de social? Ya ves cómo son, vente a clínica, acá está. Pero es esta idea que hoy han oído ustedes, muy fresca en boca de las compañeras, de conceptuar el delito y la violencia como un constructo social, que no es posible olvidarlo, sin que quitemos la parte de lo clínico, eso no está peleado. Creo que hay cosas, igual que les corrigió la plana a las chicas, yo también la corrijo a ella. Nos ha formado a todos, no nomás a ella, sino a los académicos también nos ha formado. Hemos tenido la fortuna de, junto con ustedes, capacitarnos en cosas que eran inusitadas en esta facultad. Los cursos con Norma Neri y todas estas cosas, por vez primera a alguien en esta facultad se le ocurrió que los psicólogos iban a tener que jugar un rol diferente en el sistema penal adversarial con la capacitada. Y entonces, en la generosidad que le caracteriza, la Fundación Montenegro, de su bolsa, financió la contratación de la gente que ha venido, los expertos, a capacitarnos a todos, a maestros y alumnos en este asunto. A mí me parece que la paciencia, la dedicación, todo este asunto que ha tenido Mari Carmen ha sido importante. No es fácil, lo decían ustedes muy sencillo. ¿A dónde quieres?
Sí, la bronca es dónde te dejan. Es uno de los retos más complicados que ha habido, que se abran las puertas para lo de prácticas. No es cierto que sea sencillo. Y ya estando ahí, tampoco se vuelve sencillo, porque los ven, si mueven influencias por ahí, Mari Carmen, entonces los ven como esto nos vienen a espiar, cuidado, etcétera. Y es mucho esos baños de realidad que hoy todos estamos agradecidos de haber escuchado de nuestras compañeras. Fue, y también hay que decirlo, la vez primera que a nivel de posgrado, un programa de posgrado universitario dio esta especialidad. No había, en el país no había. Como posgrado me refiero, y con este nombre y este apellido. Y el nombre y el apellido no ha sido gratuito, lo han escuchado ustedes. De una controversia que hay en psicología, ya sé que lo dije el viernes, pero lo repito ahora de vuelta. Una controversia, no es cierto que todo el mundo coincidamos en el objeto de estudio de la psicología, pues tampoco es cierto que todo el mundo coincida en el objeto de la criminología. Una mirada amplia que reconoce el delito. Y vean ustedes, compañeras, corrigiéndole la plana a los abogados, o aportando también para el delito. Lo del peritaje era algo que era sabido, pero las víctimas, que yo creo que es el futuro de esta especialidad, y lo del control social. Me parece que han sido muy ricas las experiencias, muy ricas las personas. Con algunas estoy pues muy enganchado emocionalmente, porque pues sí, nuestro orgullo fue la primera, la Xóchitl, que es incansable como todas. No sé si les notaron el estilito. Todas son empoderadas, todas son consistentes, todas son persistentes, y alguien que les da las condiciones, algunos que colaboramos con ustedes, pues esto es el producto. Yo invitaría a Mari Carmen respetuosamente a que no nos prive de la posibilidad de escucharlas más, no 10 minutos. Igual que empezamos, se acordará Xóchitl, con un evento académico, donde no se achicaron los muchachos, les trajimos a los superstars, y también ellos dijeron lo que estaban haciendo. Yo creo que vale la pena el coloquio anual de esta especialidad, donde vengan las muchachas, donde vengan los compañeros. La red es importante, de echarnos la mano unos con otros, porque en esto estamos todos, y yo, gracias por el regalo del día de hoy. Bueno, pues les agradecemos mucho. Les vamos a dar sus constancias. Dulce, si la decan de primer nivel, Dulcecilla, si nos haces favor. Muchas gracias, Xóchitl, Mayra, Angélica, Vale, Julieta, Vale, otra Vale, Carlita. Muchas gracias por todo. Y espero que se hayan llevado múltiples ideas de espacios y demás, y ojalá se tomen los datos, si no yo se los paso, si ellas nos autorizan, para que podamos establecer finalmente la red de la que comenta. Hay, y su agenda, hay, y con mucho cariño les vamos a obsequiar una agenda de la universidad. Por otro lado, porque los tiempos ya se agotaron, hay pendiente unas constancias, la entrega de unas constancias que ahorita, si aguantan tantito, se las damos, que fue el semestre pasado, para algunas de ustedes fue la actualización, ¿no? De parte de generaciones entraron con la doctora Sofía Cobo a un curso que se dio durante todo el semestre, que se llamó La Psicología Aplicada al Derecho Penal, ¿no? Y de esas, en un ratito les daremos las constancias, y a las personas que no hayan venido, si las ven, que ahí las tenemos, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias, aplaudámonos todos, ¿no? Por